Hola, hola. Hoy quiero hablarte acerca de que la espiritualidad es un cambio de enfoque. Y quiero hablarte de esto en particular porque es una realidad. Siempre nos estamos enfocando en dos cosas que no nos ayudan para nada. La primera es que nos enfocamos en lo que hacen los demás. Entonces, en que el otro es así, asá, en los juicios es al otro, lo que él hace mal, lo terrible que es, o de pronto lo genial que es. Y segundo, en lo mal que está el país, en lo mal que está la situación, en lo mal que está todo. Y la otra parte es que siempre nos enfocamos en lo que no queremos en lugar de enfocarnos en lo que queremos. Y de eso se trata, de que la espiritualidad es un cambio de enfoque, en que ya no te vas a enfocar en el afuera, sino te vas a enfocar en qué yo tengo que cambiar, en qué tengo que corregir en mí, en qué tengo que mejorar, en qué tengo que trabajar más. Y los demás no me voy a enfocar porque yo tengo suficiente que trabajar en mí como para estar perdiendo el tiempo enfocándome en lo que los demás tienen que cambiar. Esto no significa que no ayudemos a que el país crezca, que la economía mejore, ojo con eso, sino que al tú cambiar, al tú crecer y al tú mejorar, ahí estás colaborando en toda la conciencia universal a mejorar el país a todo nivel, ¿vale? Y la segunda cosa que se refiere a que siempre nos enfocamos en lo que no queremos. Entonces siempre me enfoco, no quiero más este trabajo, no quiero más esta ropa, no quiero más esto, no quiero más este amigo, no quiero más esta pareja. En lugar de enfocarnos, quiero trabajar viajando, quiero tener la ropa mejor que haya, quiero tener mucha felicidad. En lugar de siempre enfoco, ay, estoy muy triste, muy deprimido. Muy importante que siempre te enfoques es en lo que quieres, no en lo que no quieres. ¿Por qué? Porque tu mente tiene mucho poder. Y eso ya lo hemos escuchado también muchas veces. Está el video tan famoso del secreto, que lo que tú piensas manifiestas. Te creé un video donde te hablo el poder de tu mente. Y aquí te menciono otra vez un poquito, y es que un pensamiento que esté conectado con la emoción se manifiesta. Y obviamente cuando no quieres algo y estás totalmente conectado con la emoción que no lo quieres, se sigue manifestando. ¿Por qué? Porque el universo no entiende la palabra no. Simplemente siente que tú estás pidiendo algo más. Y como todo el tiempo te estás enfocando en lo que no quieres y tienes la emoción alineada con el pensamiento, se te sigue reproduciendo. Entonces esta es la invitación. Primero, a que te empieces a enfocar en ti, en qué errores tienes tú, en qué debo cambiar, en qué debo mejorar. Y también esto no solo se refiere a los errores, porque muchas veces estamos pensando en la vida de los demás. Entonces el otro, lo que llamamos envidia, ¿no? Entonces el otro, ¿cómo tiene esa casa tan grande? Y esa super pareja, y esa super familia, y los millones de pesos que gana. Entonces, en lugar de estarme enfocando en lo que el otro tiene, para bien o para mal, o te guste o no te guste, me voy a enfocar tanto en lo que yo tengo que mejorar, como en mis metas, en mis proyectos, en lo que a mí me gustaría. Y ahí me voy a enfocar en lo que yo quiero. No en lo que no me gusta ni en lo que quiero cambiar, sino me voy a enfocar en lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo es? Por ejemplo, si ya no me gusta mi trabajo y no lo quiero más, entonces no me la voy a pasar diciendo no quiero más este trabajo, sino decir quiero trabajar en tal. Y ni siquiera puedo decir quiero, puedo afirmar. Voy a trabajar haciendo yo no sé qué, si sé más. Voy a trabajar viajando por el mundo. Voy a trabajar cerca de la playa. O si tienes un propósito más espiritual, voy a sanarme a mí misma. Voy a trabajar cada día en sentir más el amor dentro de mí, en acompañarme en todos mis momentos y sanar mis heridas. O voy a trabajar más en sanar la relación con mis papás. No en decir, es que no me la llevo bien con mis papás y no me la llevo bien con mi familia y ya no quiero más eso. ¿Listo? Entonces esa es la invitación, y a eso es lo que nos referimos cuando hablamos de que la espiritualidad es un cambio de enfoque. A que dejes de enfocarte en el afuera y en lo que no te gusta, y empieces a trabajar en ti, a enfocarte en ti y en lo que realmente quieres.